La muerte en la Edad Dorada de América podía ser el acontecimiento más liberador en la vida de una mujer. En una época en que una mujer no podía votar, rara vez controlaba su propia herencia y se esperaba que adornara en lugar de manejar los engranajes del poder, el fallecimiento de un esposo suponía algo sin precedentes, una libertad legal y financiera envuelta en el decoro del luto negro. La ley reconocía lo que la sociedad prefería pasar por alto, que algunas mujeres tenían mentes capaces de ampliar fortunas en vez de solo gastarlas, de edificar imperios en lugar de simplemente habitarlos. Cuando las llaves de vastos negocios pasaban a manos consideradas demasiado delicadas para sostenerlas, esas mujeres descubrían que en una nación fundada sobre la promesa de la reinvención, incluso el antiguo papel de viuda podía ser transformado por aquellas lo bastante audaces para ver el duelo no como un final, sino como un principio. Cuando heredas miles de millones de una de las familias más ricas de América, uno esperaría que ese dinero te brinde seguridad, libertad y felicidad por el resto de tus días. Meline Astor descubrió que algunas fortunas vienen con condiciones tan restrictivas que convierten la riqueza en una cárcel, obligando a elecciones imposibles entre el amor y el dinero, que al final destruyen todo lo que uno aprecia. Su historia encarna el lado oscuro de la riqueza heredada, donde cláusulas legales pensadas para proteger los bienes familiares se transforman en armas que castigan precisamente a las personas que deberían beneficiar. Desde sobrevivir al desastre marítimo más famoso de la historia, hasta convertirse en la viuda multimillonaria más joven de América, el camino de Meline parecía encaminado a un final de cuento de hadas. En cambio, aprendería que la fortuna de la familia Astor tenía un precio que exigía sacrificar su felicidad personal para conservar su seguridad financiera. Su trágico descenso de un privilegio inimaginable a una pobreza devastadora demuestra que a veces la herencia más cara es la que te quita todo lo demás que vale la pena tener. Por eso, en este episodio de All Money Allure, examinamos cómo la herencia de miles de millones de Meline se convirtió en su ruina definitiva. Algunas historias de amor empiezan con escándalo, pero pocas alcanzaron el nivel espectacular de indignación pública que provocó el compromiso en 1911 de la joven de 18 años, Meline Force, con el coronel John Jacob Astor, de 47. Nacida el 19 de junio de 1893 en Brooklyn, Meline Talmadge Force creció en una familia acomodada, aunque no aristocrática, que poseía una exitosa empresa naviera y se movía en los círculos sociales respetables de Nueva York. Su padre, William Herbert Force, era lo bastante próspero para enviar a Meline y a su hermana Catherine a escuelas prestigiosas como Miss Spence en Manhattan, donde Meline destacaba como una alumna brillante que viajaba con frecuencia a Europa. La familia Force pasaba los veranos en Bar Harbor, Maine, donde los ricos americanos se reunían para huir del calor. Y fue precisamente allí, en 1910, cuando la Meline de 17 años conoció su destino en la figura de uno de los hombres más ricos de América. El coronel John Jacob Astor IV valía entre 87 y 150 millones de dólares, unos 2,4 a 4,1 mil millones en moneda actual, lo que lo convertía no solo en acaudalado, sino en uno de los individuos más ricos del mundo. Pero Astor llegaba con un equipaje serio que lo hacía un prospecto romántico profundamente problemático. Acababa de sufrir un divorcio escandaloso de Ava Willing en 1909. Tras 18 años de matrimonio. El divorcio seguía viéndose como un suicidio social en 1910, sobre todo para un hombre de la prominencia de A, y su exesposa había recibido una indemnización de unos 10 millones de dólares, lo que hacía de su separación una de las más costosas en la historia de América. La diferencia de 29 años entre Meline y Astor dio munición infinita a los caricaturistas de los periódicos, que los ridiculizaban como papá y la bebé, mientras la alta sociedad reaccionaba con el tipo de horror moral reservado normalmente a delitos reales. Cuando se anunció su compromiso en agosto de 1911, la respuesta pública fue tan venenosa que Meline supuestamente se derrumbó por el estrés del escrutinio mediático constante
y tuvo que retirarse de las apariciones públicas. Encontrar un ministro dispuesto a oficiar la ceremonia se convirtió en un verdadero desafío, ya que varios sacerdotes episcopales se negaron por el estado divorciado de Astor y la naturaleza escandalosa de la unión. Al final, un ministro congregacionalista llamado Reverendo Joseph Lambert accedió a celebrarla, supuestamente a cambio de $2.000, unos 56.000 en dinero de hoy, aunque dimitió de su iglesia poco después por la reacción pública. La boda tuvo lugar el 9 de septiembre de 1911 en la mansión de Beechwood A, en Newport, con Vincent Astor como padrino de su padre, a pesar de las tensiones familiares en torno al matrimonio. Incluso la propia madre de Astor se mantuvo alejada de la ceremonia, y la sociedad neoyorquina en gran medida ignoró a la pareja, obligándolos a huir a Europa inmediatamente después de la boda para escapar del chisme y la crítica implacables. El Cincinnati Enquirer calificó su unión como un matrimonio de moralidad cuestionable. Aunque corrían rumores de que la familia de Mellin había recibido dinero a cambio de aceptar el matrimonio, lo que sumaba un escándalo financiero al rechazo moral que provocaba. Pero Mellin había logrado algo fuera de lo común. Se había casado con uno de los hombres más ricos del mundo y había accedido a una fortuna que la convertiría en una de las mujeres más influyentes de América, siempre y cuando superara las repercusiones sociales. Lo que no podía imaginar era que su victoria duraría poco, y que el desastre marítimo más famoso de la historia ya navegaba hacia un iceberg en el Atlántico Norte, llevando a su marido a la muerte, y a ella a una viudez que marcaría el resto de su existencia. Para huir del escándalo que rodeaba su boda, los recién casados iniciaron una luna de miel prolongada que los llevaría de la opulencia a la tragedia en menos de un año. La pareja zarpó primero hacia Europa en el RMS Olympic, el barco hermano del Titanic, antes de viajar a Egipto y París, donde vivieron como celebridades internacionales, mientras la sociedad estadounidense murmuraba sobre su unión. A principios de 1912, Mellin estaba de 5 meses de embarazo y la pareja decidió regresar a Nueva York para el parto. Reservaron un pasaje de primera clase en el viaje inaugural del barco más lujoso jamás construido. Embarcaron en el RMS Titanic en Cherbourg, Francia, el 10 de abril de 1912, junto a su completa comitiva. El ayuda de cámara de A.A., Victor Robbins, la doncella de Mellin, Rosalie Bido, su enfermera privada, Caroline Andrews, y su adorado terrier de pelo duro llamado Kitty. Su suite con salón era una de las acomodaciones más lujosas del barco, que costó $4.350, unos $50.000 en la moneda actual, para un trayecto que debía suponer su regreso triunfal a América. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg, y Astor tranquilizó inicialmente a su esposa embarazada, asegurándole que el daño era leve, en un intento por mantenerla serena mientras la situación empeoraba. Cuando la gravedad del desastre se hizo evidente, Mellin mostró una compasión notable al prestar su chal de piel a la pasajera de tercera clase, Leah Axe, para que mantuviera caliente a su hijo pequeño. Un gesto que los periódicos alabaron después como prueba de su auténtica nobleza. La pareja se refugió en el gimnasio de primera clase, donde se sentaron en caballos mecánicos con chalecos salvavidas puestos, e incluso Astor abrió un chaleco de repuesto con su navaja para mostrarle a Mellin su interior y calmar sus temores. Al llegar el momento de la evacuación, Mellin, su doncella y su enfermera recibieron ayuda para pasar por una ventana del promenoir de primera clase y subir al bote salvavidas número 4, que se había descendido hasta la cubierta A para embarcar a más pasajeros. Astor pidió permiso al segundo oficial, Charles Lightoller, para unirse a su esposa embarazada en el bote, alegando su estado delicado, pero se lo denegaron por el protocolo estricto de mujeres y niños primero. Con una compostura asombrosa para un hombre ante la muerte, Astor le prometió con calma a Mellin que se verían más tarde, diciéndole:
y le dio lo que sería su último beso. El bote salvavidas de Melin descendió a la 1:55 de la madrugada, con espacio para al menos 15 personas más. Un detalle escalofriante que perseguiría a los supervivientes el resto de sus vidas. John Jacob Astor IV murió cuando el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, y su cuerpo fue recuperado el 22 de abril por el barco de cables Mackay Bennett, identificado por sus iniciales y un reloj de oro. Cuando lo encontraron, llevaba $2.440 en efectivo y gemelos de diamantes, lo que generó especulaciones interminables sobre joyas ocultas y la fortuna que había desaparecido con el barco. Melin fue rescatada por el RMS Carpathia y llegó a Nueva York el 18 de abril, destrozada y vestida solo con la ropa de aquella noche horrible, convertida de la noche a la mañana de novia escandalosa en viuda adolescente trágica. Con solo 18 años, se había convertido en lo que los periódicos llamaban la chica más rica que no podía votar, heredando una fortuna inmensa que venía con condiciones que acabarían destruyendo su futura felicidad. Pero la verdadera tragedia de Melin no era haber perdido a su marido en el desastre marítimo más famoso del mundo. Estaba a punto de descubrir que la familia Astor había incluido trampas legales en su testamento que la obligarían a elegir entre el amor y el dinero el resto de su vida. Cuando se leyó el testamento de John Jacob Astor IV, Melin descubrió que había heredado una fortuna con condiciones tan restrictivas que convertirían su riqueza en una prisión para el resto de su vida. De la herencia de $85 millones de AA, unos 2.800 millones en la moneda actual, Melin recibió lo que parecía un legado increíblemente generoso que la situaba entre las mujeres más ricas de América. Heredó $100.000 a partir de inmediato, la renta anual de un fondo fiduciario de $5 millones, otros $500.000 al año, y el uso de la magnífica mansión Astor en la Quinta Avenida al 65 Street. La herencia incluía también la mansión de Newport, Beechwood, con todos sus muebles, un lujoso automóvil a su elección, 5 caballos premiados y básicamente todo lo necesario para sostener el estilo de vida de la viuda más rica de América. Pero oculto en ese laberinto de términos legales había una cláusula que acabaría siendo la condición más costosa de la historia de las herencias. Si Melin volvía a casarse, perdería los ingresos del fondo fiduciario y el derecho a usar todas las propiedades de los Astor. No se trataba solo de dinero, era una cuestión de control, ya que los abogados de la familia Astor habían diseñado el testamento para mantener los bienes dentro de la línea de sangre y alejar a los cazafortunas de la joven viuda adolescente. Durante 4 años, Melin vivió como la adolescente más rica del mundo, aunque no podía votar, manejando más ingresos líquidos que muchas viudas de varones ladrones, pero sin poder firmar contratos grandes sin la aprobación de un fideicomisario varón. El 14 de agosto de 1912 dio a luz al bebé del Titanic, John Jacob Astor V, y lo crió en paz en Beechwood mientras organizaba pequeños eventos benéficos y soportaba el escrutinio constante de los medios. Pero en 1916, Melin tomó la decisión que destruiría su seguridad financiera para siempre. Optó por el amor en lugar del dinero al casarse con su amigo de la infancia, William Carl Dick, un banquero y heredero de una refinería de azúcar. William Carl Dick tenía dinero, pero no al nivel de los Astor, y aunque podía ofrecerle una vida cómoda, no compensaba el enorme flujo de ingresos que Melin estaba a punto de sacrificar por su matrimonio. En el instante en que Melin dijo _0 a Dick en Bar Harbor, Maine, renunció de inmediato los $5 millones del fondo fiduciario y perdió el uso de las 2 mansiones Astor, que pasaron a su hijastro Vincent según los términos del testamento. Eso significaba que su elección de volver a casarse le costó el equivalente a unos $160 millones en la moneda actual, más el acceso a propiedades valoradas en decenas de millones adicionales.
convirtiéndolo en uno de los votos matrimoniales más caros de la historia. Aunque conservó el legado en efectivo de $100,000 y algunos bienes personales como caballos y automóviles, la pérdida de los ingresos del fondo implicaba que ya no podía sostener nada parecido a su vida anterior. Acercándose a un estilo de vida más modesto, Mellin y Dick se mudaron a una finca más sencilla en Long Island y tuvieron 2 hijos, William Force Dick y John Henry Dick II. Pero el matrimonio solo duró 17 años antes de terminar en divorcio en Reno, Nevada, en 1933. Solo unos meses después de su divorcio de Dick, Mellin volvía a conmocionar a la sociedad al casarse con Enzo Fiamonte, un boxeador y actor italiano de 26 años que ya tenía esposa e hijo en Italia. Ese matrimonio se consideró tan escandaloso que Mellin fue eliminada del registro social, el directorio de la élite americana, completando así su caída desde las cumbres de la sociedad neoyorquina hasta el exilio social. Pero los problemas financieros de Mellin apenas empezaban, ya que su nuevo esposo resultaría no solo socialmente inaceptable, sino personalmente peligroso de formas que amenazarían tanto su dinero restante como su seguridad física. El matrimonio de Mellin con Enzo Fiamonte en 1933 marcó el inicio del capítulo más devastador de su vida. Pues su marido boxeador italiano demostró ser tanto un parásito financiero como violento físicamente. Fiamonte esperaba inyecciones constantes de dinero de su adinerada esposa americana. Pero cuando Mellin no pudo proporcionarle los fondos lujosos que exigía, él respondió con una brutalidad que habría horrorizado incluso a los fans más curtidos del boxeo. Según el testimonio judicial durante los trámites de divorcio de 1938, Fiamonte le rompió la muñeca y las costillas a Mellin en discusiones violentas, convirtiendo a la mujer que una vez fue la viuda más compadecida de América en una esposa maltratada que vivía en el temor. El abuso físico vino acompañado de una ruina financiera, ya que Fiamonte dilapidó los bienes restantes de Mellin con una eficiencia impresionante, gastando su fortuna en coches, caballos de carreras y joyas, mientras no aportaba nada al hogar. Cuando Mellin finalmente se divorció de Fiamonte en 1938 por crueldad extrema, los gastos legales, el dinero para silenciarlo y evitar que vendiera historias sensacionalistas a los tabloides, junto con su despilfarro extravagante, habían agotado rápidamente lo que quedaba de su fortuna no áster. Tras el divorcio, Fiamonte mostró su total falta de clase al vender una historia serializada titulada __quote _1_ a la revista True Story, ganando más dinero explotando su matrimonio que lo que Mellin recibía en pensión alimenticia anual. Para entonces, Mellin había perdido no solo su herencia áster, sino también la mayor parte de su riqueza personal, obligándola a refugiarse en su último bien restante, una casa pequeña en Palm Beach, Florida, que había comprado a su nombre. La mujer que una vez controlaba ingresos equivalentes a decenas de millones de dólares al año, ahora vivía de forma modesta en Florida, lejos de la mansión de la Quinta Avenida donde solía recibir a la élite de Nueva York. Mellin pasó sus últimos años como una figura solitaria en la sociedad de Palm Beach, organizando ocasionalmente juegos de cartas ilegales en habitaciones traseras durante las tardes de señoras para ayudar con los gastos, un mundo aparte de sus días como la viuda más rica de América. Su salud se había visto minada por años de estrés, el trauma del desastre del Titanic y los maltratos físicos que sufrió durante su matrimonio con Fiamonte, lo que la llevó a depender cada vez más de medicamentos recetados. El 27 de marzo de 1940, una criada encontró a Mellin sin responder en su casa de Palm Beach, rodeada de frascos de sedantes a medio vaciar, lo que dio pie a especulaciones sobre si su muerte fue accidental o deliberada. Aunque los periódicos de Manhattan informaron de un repentino ataque al corazón como causa oficial, las columnas de chismes apuntaron a una posible sobredosis,
reflejando el trágico final de una vida marcada por privilegios extraordinarios y pérdidas devastadoras. Los documentos de su herencia revelaron que Mellin falleció con menos de $90,000 en activos líquidos, una miseria en comparación con la fortuna que había controlado siendo una viuda adolescente de John Jacob Astor. La mansión de la Quinta Avenida, donde una vez había vivido en esplendor, pertenecía ahora a su hijastro Vincent Astor, quien ordenó su demolición ese mismo año para construir un edificio de apartamentos de lujo, borrando así incluso el recuerdo físico de su vida anterior. Mientras tanto, su hijo John Jacob Astor VI, el bebé del Titanic, pasó 2 décadas demandando a Vincent por una mayor parte de la fortuna familiar, y al final se conformó con solo $250,000, apenas el 1% de la riqueza Astor. La historia de Mellin es la advertencia definitiva sobre los costes ocultos de heredar una fortuna con condiciones, demostrando que a veces el precio de elegir el amor por encima del dinero es todo lo que una vez se tuvo y todo lo que se podría haber sido. La mujer que sobrevivió al desastre del Titanic, soportó escándalos públicos y reconstruyó su vida en varias ocasiones, no pudo superar la ruina financiera y emocional de sus propias decisiones, muriendo sola y casi en la miseria con solo 46 años. La mayoría de las mujeres adineradas de la era dorada coleccionaban arte, joyas o causas benéficas. Teresa Fair Ulrichs coleccionó algo mucho más complicado y, en última instancia, más destructivo: un control absoluto sobre cada detalle de su paraíso fabricado. Sus obsesiones empezaron de forma razonable, con planos de mansiones y la organización de fiestas, pero se convirtieron en una necesidad devoradora de micromanipular la realidad misma, hasta que cada superficie, cada invitado y cada instante se plegaran a sus estándares cada vez más imposibles. Abordaba la supremacía social como una ingeniera, cartografiando las relaciones humanas con la misma precisión que su padre había empleado para extraer metales preciosos de la dura roca de Nevada. Los resultados fueron fiestas espectaculares que se convirtieron en leyendas americanas, un palacio que redefinió el lujo y una reputación que hacía temblar a millonarios adultos por los asientos en la mesa. Pero esa misma determinación implacable que construyó su imperio también aseguró su destrucción, ya que el perfeccionismo pasó de ser un activo a una adicción, y el control de una estrategia a una compulsión. Así, en este episodio de All Money Allure, vemos la advertencia definitiva sobre la ambición americana, donde conseguir todo lo que se desea resulta mucho más destructivo que no conseguirlo nunca. Teresa Alice Fair surgió del polvoriento pueblo minero de Virginia City, Nevada, el 30 de junio de 1871. Nacida en un mundo donde las fortunas se arrancaban de la tierra y se derrochaban con la misma rapidez. Su padre, James Graham Fair, conocido por amigos y enemigos como Slippery Jim, había llegado del condado de Tyrone, en Irlanda, con 12 años, sin nada más que hambre en el estómago y planes en la cabeza. Para 1873, Fair y 3 compatriotas irlandeses descubrieron lo que se conoció como el Gran Bonanza, el mayor yacimiento único de oro y plata hallado jamás en la historia de Estados Unidos, valorado en más de $100 millones, unos 3.800 millones en la moneda actual. La veta de Comstock transformó a Fair de un buscador de oro sin un centavo en uno de los legendarios reyes del bonanza. Pero la riqueza corrompió su carácter más rápido que el álcali de Nevada devoraba el equipo minero. Las crónicas de la época lo describían como mezquino y vengativo, un hombre que pillaba a mineros fumando en pausas, se unía a ellos para darle a su pipa bajo tierra violando las normas de seguridad y luego los despedía al final del turno por infringir las mismas reglas que él acababa de saltarse. Su esposa, Teresa Rooney Fair, una antigua propietaria de una pensión que se había casado con él en sus años de escasez, aguantó su afición por la bebida y sus aventuras extramatrimoniales hasta 1883, cuando solicitó el divorcio alegando adulterio habitual.
El divorcio se convirtió en un escándalo nacional, con la señora Fair obteniendo una indemnización de $5 millones, la más grande en la historia de Estados Unidos, además de la custodia de las hijas Tessie y Virginia Birdie. Mientras James se quedaba con los hijos varones, la joven Tessie vio cómo su familia estallaba de la forma más pública posible, aprendiendo pronto que el dinero podía comprar todo menos la discreción. Tras el divorcio, la madre y las hijas dejaron atrás los polvorientos campamentos mineros de Nevada para mudarse a las mansiones de mármol de San Francisco y la exclusiva colonia veraniega de Newport, donde Tessie observó las rígidas jerarquías que regían la aristocracia emergente de Estados Unidos. Pasó su adolescencia estudiando los complicados rituales de la guerra social que definían la alta sociedad, preparándose para su propia ofensiva de conquista. En 1889, mientras jugaba al tenis en el exclusivo casino de Newport, la joven Tessie, de 18 años, conoció a Herman Ulrich, un partidazo rozando los 40. Educado en Yale y proveniente de una familia consolidada de Baltimore, además de ser el agente americano de la línea de vapores Norddeutsche Lloyd. Su noviazgo fue un pacto calculado entre el dinero nuevo en busca de prestigio antiguo, con Ulrich aportando las conexiones sociales que los millones de Tessie no podían adquirir directamente. La boda, el 3 de junio de 1890 en San Francisco, fue un evento deslumbrante, empañado solo por una ausencia reveladora. James Fair no fue invitado, porque Tessie temía que llegara borracho y avergonzara a todos. Aún así, Slippery Jim mostró generosidad o quizás remordimiento al regalar a la pareja $1 millón, unos 35 millones de hoy en día. Los recién casados se instalaron en una mansión en el 1 de East 57 Street, en la esquina de Fifth Avenue, que compraron y reformaron invirtiendo $150,000. Pero las verdaderas ambiciones de Tessie apuntaban a Newport, donde las familias más ricas de América rivalizaban en exhibiciones arquitectónicas y en guerras sociales libradas con listas de invitados y distribuciones de asientos. En 1891, ella y Birdie compraron 11 acres de terreno frente al mar al historiador George Bancroft, que había cuidado jardines de rosas espectaculares que le dieron nombre al dominio, Rose Cliff. Tessie había aprendido de su padre que las medias tintas eran para perdedores. Construiría un palacio que obligara a la sociedad de Newport a reconocer su dominio. La chica del campamento minero estaba a punto de demostrar al establishment del Este lo que el dinero del Oeste podía lograr unido a una ambición despiadada y un rechazo total a ser ignorada. Todo empezando con un encargo a Stanford White que acabaría en asesinato. Tessie Fair Ulrich no tenía paciencia para esperar nada, y menos aún la aceptación social. Así que, cuando le encargó a Stanford White el diseño de su cabaña en Newport, exigió nada menos que un Versalles americano. White, que en paralelo creaba palacios para otros titanes industriales, se inspiró en el Gran Trianon, el retiro de jardín donde la realeza francesa huía de los asfixiantes protocolos de la corte, aunque Tessie pretendía usar su mansión para todo lo contrario. La mansión en forma de H, erigida entre 1899 y 1902, costó $2,5 millones, 91 millones en moneda actual, y se extendía por 28.800 pies cuadrados de magnificencia calculada. En su centro destacaba el salón de baile privado más grande de Newport, un espacio impresionante de 40 por 80 pies, con techos que se elevaban hacia murales elaborados, representando escenas de ocio aristocrático que Tessie nunca había conocido en los campamentos mineros de Nevada. Tan impaciente estaba por imponer su dominio que empezó a organizar fiestas en el salón aún inacabado, obligando a la élite de Newport a sortear escombros de obra para asistir a sus veladas. Las 30 habitaciones de la mansión incluían un salón de recepción inspirado en el Salón Dorado de Versalles, con instrumentos musicales tallados que simbolizaban las artes. Tessie estaba decidida a someterlos mediante el mecenazgo. Cada detalle gritaba riqueza y refinamiento.
molduras talladas a mano, fachadas de piedra con encanto, una escalera en forma de corazón diseñada para entradas teatrales y ventanas con vistas panorámicas al océano. Pero el verdadero talento de Tessie no radicaba en la arquitectura, sino en la ingeniería social, que demostró al colarse en el triunvirato que sucedió a Caroline Astor como árbitros de la sociedad americana. Esta alianza poderosa incluía a Mamie Fish, conocida por su ingenio poco convencional, y Alva Vanderbilt Belmont, famosa por su extravagancia arquitectónica y su determinación feroz. Pero Tessie se labró su propio papel. Mientras Alva organizaba bailes de disfraces suntuosos y Mamie albergaba cenas rocambolescas con focas amaestradas y elefantes bebés, Tessie se convirtió en lo que su sobrina Blanche llamó el sargento instructor de la alta sociedad. Estaba totalmente enganchada a la sociedad como a un negocio, tratando la prominencia social con la misma enfoque implacable que su padre había usado para extraer plata de las obstinadas minas de Nevada. El triunvirato controlaba el acceso a la élite americana mediante listas de invitados que podían hacer o romper fortunas, decidiendo quién entraría en los mármoles de Newport y quién quedaría excluido para siempre. El método de Tessie era sistemático y sin piedad. Llevaba registros detallados de cada posible invitado, clasificándolos como aptos o no, con la misma precisión que aplicaba a la evaluación de los sirvientes. Su rutina diaria reflejaba esta obsesión por el control. Todas las mañanas, a las 9 en punto, realizaba inspecciones de estilo militar en Rosencliff, revisando cada superficie en busca de polvo o desorden. Los sirvientes temían esas rondas, sabiendo que Tessie fregaría personalmente los suelos de mármol si no cumplían sus estándares imposibles, una manía que al final le costó la vista en un ojo cuando un tachuela de alfombra salió volando durante uno de sus frenesíes de limpieza. Clasificaba a su personal en los registros escritos como bueno, malo o podrido, y llevaba archivos que habrían hecho palidecer de envidia al Departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa. Ese mismo grado de control minucioso se extendía a su propio cuerpo, al que sometía a regímenes agotadores de inanición y ejercicio hasta que se desmayaba, gastando miles en el equipo de fitness más moderno. Lo más inquietante era su ritual con el corsé. Obligaba a sus sirvientes más fuertes a ceñírselo con tanta fuerza que ella se aferraba a las sillas para soportar el proceso. Una violación escandalosa de las normas de etiqueta que despachaba con una indiferencia aristocrática. Sin embargo, a pesar de estas tendencias controladoras, o quizás precisamente por ellas, Tessie logró su objetivo supremo, obligando a la alta sociedad de Newport a girar a su alrededor como planetas en torno a un sol especialmente exigente. Para 1900, ninguna temporada social se completaba sin varias apariciones en Rosencliff, donde Tessie reinaba en salones que proclamaban su metamorfosis de magnate minero a monarca social. Pero su mayor triunfo exigiría que tiñera Newport de blanco literalmente. Tessie Fairlitz alcanzó la cima de su dominio social con el Bal Blanc de agosto de 1904. Una extravagancia íntegramente blanca que se convertiría en la fiesta más legendaria de la Edad Dorada. El evento se programó para coincidir con la prestigiosa carrera de la Astor Cup, lo que demandó meses de planificación y un gasto que habría cubierto el presupuesto anual de una ciudad pequeña. Cada superficie de Rosencliff desapareció bajo masas de flores blancas, hortensias, rosas, orquídeas y lirios del valle que creaban un paraíso etéreo y convertían la mansión en un sueño hecho realidad. Importó cisnes blancos para que surcaran la fuente de la finca y encargó la construcción de 12 barcos blancos a tamaño real, con cascos iluminados, anclados mar adentro para simular una flota fantasmal. Todos los invitados recibieron instrucciones estrictas de vestirse por completo de blanco, incluyendo empolvarse el pelo. Las mujeres lucían vestidos de seda blanca,
bordados con hilo plateado y diamantes que capturaban la luz como estrellas atrapadas. El efecto era sobrenatural. Las crónicas de la época describían figuras vestidas de blanco moviéndose por salas rebosantes de flores como espíritus en un palacio encantado, mientras el océano al fondo resplandecía con los barcos espectrales. Newport había visto fiestas elaboradas antes, pero nada que se acercara a este nivel de perfección teatral. Esa entrega absoluta para transformar la realidad en fantasía mediante pura fuerza de voluntad y fondos ilimitados. El Bal Blanc no era solo una fiesta, sino una declaración de supremacía. El anuncio de Tessie de que había conquistado el territorio social que su padre solo había soñado con pisar. Pero este evento legendario fue solo uno de los picos en la campaña incansable de entretenimientos de Tessie. Diseñada para afianzar su posición como la anfitriona principal de Newport, organizó cenas temáticas elaboradas de cuentos de hadas donde los invitados llegaban disfrazados como personajes de historias infantiles, convirtiendo Rosencliff en un patio de juegos adulto de fantasía. Su golpe maestro llegó cuando contrató al mismísimo Harry Houdini para actuar en una de sus reuniones, trayendo al escapista más famoso del mundo para deleitar a su círculo exclusivo. El salón de baile, que había albergado a aristócratas empolvados de blanco, también fue testigo de actuaciones de ballet, presentaciones de ópera y números circenses, cada uno calculado para eclipsar lo que sus rivales pudieran intentar. Cuando no se usaba para grandes espectáculos, permitía que el salón sirviera como pista de patinaje sobre ruedas, un detalle que capturaba a la perfección su mezcla de pretensiones aristocráticas y practicidad americana. Sin embargo, bajo esa superficie reluciente, empezaban a aparecer grietas en la fachada tan cuidadosamente construida por Tessie, manifestadas en conductas cada vez más obsesivas que inquietaban incluso a su complaciente círculo social. Sus fijaciones con la imagen corporal habían pasado de preocupantes a peligrosas. Se privaba de comida durante días, hacía ejercicio hasta derrumbarse y exigía que le apretaran los corsés hasta casi no poder respirar. Las obsesiones por la limpieza se acentuaban, con Tessie pasando noches enteras fregando suelos que los sirvientes ya habían limpiado, convencida de que albergaban contaminaciones invisibles. Empezó a mostrar conductas paranoides sobre el dinero, desconfiando incluso de sirvientes de toda la vida y llevando registros detallados de cada penique gastado, a pesar de poseer una fortuna que hacía absurdo tal control. Estas compulsiones coexistían con su imagen pública de anfitriona amable, creando un desconcierto brutal entre la mujer que orquestaba entretenimientos mágicos y la que fregaba suelos a medianoche. Su matrimonio con Hermann había degenerado en una guerra abierta, con la pareja discutiendo ferozmente delante de los invitados y viviendo vidas esencialmente separadas, unidas solo por papeles legales. Cuando el terremoto de San Francisco de 1906 golpeó, Tessie vio una oportunidad potencial para la reconciliación, planeando una cena elaborada para celebrar la supervivencia de Hermann. Pero Hermann nunca se presentó a esa cena de reconciliación, lo que supuso un último desprecio que dejó claro que su matrimonio solo existía sobre el papel. Un acuerdo de negocios que había salido mal. El contraste entre los triunfos públicos de Tessie y sus tormentos privados se acentuaba con cada estación que pasaba. La brecha entre las apariencias y la realidad se ensanchaba como grietas en las fachadas de mármol de Rosencliff. Grietas que se abrirían de par en par cuando Hermann muriera en el mar, dejando un testamento que haría temblar los cimientos de la sociedad de Newport. Hermann Oelrichs falleció el 1 de septiembre de 1906 a bordo del SS Kaiser Wilhelm der Großer, mientras cruzaba el Atlántico, propinando un último insulto desde la tumba a través de su testamento meticulosamente elaborado. En un gesto de rencor, legó toda su fortuna a su hermano Charles, suponiendo que los millones heredados de Tessie bastarían para sus necesidades. Una suposición que ella rebatiría con furia. La batalla legal que siguió
expuso la disfunción matrimonial de la pareja al escrutinio público, revelando años de distanciamiento y desprecio mutuo que las columnas sociales habían ignorado con cuidado. Tessie acabó conformándose con la mitad de la fortuna de Herman, pero esa victoria le supo a vacío, conseguida mediante abogados en lugar del amor que nunca había logrado comprar del todo. Añadiendo tinieblas a esa época, Stanford White, el arquitecto que había construido su palacio soñado, fue asesinado en el Madison Square Garden el 25 de junio de 1906 por el millonario Harry Thaw. El asesinato surgió del asalto sexual que White había cometido contra la esposa de Thaw, Evelyn Nesbit, cuando ella solo tenía 16 años. Un crimen que proyectaba sombras sobre cada edificio que White había diseñado. Para Tessie, ese homicidio manchó para siempre a Rose Cliff, vinculando su monumento a la supremacía social con uno de los escándalos más sórdidos de la era. La introducción del impuesto federal sobre la renta en 1913 marcó el principio del fin para el estilo de vida que Tessie había perfeccionado, haciendo imposibles tales entretenimientos extravagantes incluso para los adinerados. La Primera Guerra Mundial aceleró ese declive, convirtiendo las ostentosas muestras de riqueza no solo en algo costoso, sino en antipatriótico, lo que puso fin de manera efectiva a la cultura de exceso competitivo de la Edad Dorada. Tessie, ya en sus 50 años, se encontró reinando sobre un reino vacío. Sus habilidades en la guerra social resultaron de repente tan obsoletas como las técnicas mineras de su padre. Las jerarquías rígidas que había dominado durante décadas se derrumbaron con una rapidez sorprendente, reemplazadas por una cultura más democrática que no tenía cabida para sus elaborados protocolos. A medida que avanzaban los años 20, la salud mental de Tessie se deterioró de forma alarmante, manifestándose en conductas que transformaron Rose Cliff de palacio en asilo. Los criados contaban que la encontraban en el salón de baile a las 3 de la mañana, manteniendo conversaciones animadas con invitados invisibles y poniendo cubiertos para personas que solo existían en su mente fracturada. Organizaría suntuosas cenas para esos compañeros imaginarios, avanzando por los platos y dirigiendo a sirvientes fantasmales para que atendieran a huéspedes que solo ella podía ver. Su sobrina escribiría más tarde que Tessie pasó sus últimos años invitándolos a quedarse un poco más, a tomar una copa más de champán, incapaz de aceptar que la fiesta había terminado. La mujer que había orquestado los bailes ahora deambulaba por habitaciones sin flores, con el cabello blanco sin empolvar, hablando con los fantasmas de la sociedad que había conquistado y perdido. El 22 de noviembre de 1926, Teresa Fair O'Riordan murió en Rose Cliff a los 55 años. Su funeral se celebró en el salón de baile donde una vez había dirigido a la élite de Newport. La enterraron en el cementerio de Woodlawn junto al marido con el que había luchado en vida. Su proximidad eterna, un último ironía en una relación definida por la distancia. Su hijo Herman Jr. heredó Rose Cliff, pero no pudo mantenerlo. Vendió la mansión en 1941 por $21,000, menos del 1% de lo que su madre había gastado en construirla. La mansión sufrió años de abandono, con tuberías rotas que creaban cascadas heladas en la gran escalinata donde Tessie había hecho sus entradas dramáticas. En 1971, la mansión restaurada fue donada a la Preservation Society of Newport County, asegurando su supervivencia como museo del exceso de la Edad Dorada. Hoy en día, Rose Cliff acoge bodas y galas, con su salón de baile aún resonando con música. Aunque los invitados ya no se empolvan el pelo de blanco ni llegan en carruajes atendidos por lacayos, la chica del campamento minero que conquistó la sociedad de Newport dejó un cuento de fantasmas hecho de mármol y culpa. Un relato cautelar sobre el precio de la supremacía social, envuelto en el paquete arquitectónico más hermoso que el dinero pudiera comprar. Un monumento adecuado a una mujer que había obtenido todo lo que quería y descubierto que no era ni de lejos suficiente. Todos los hombres de la sala guardan silencio cuando entras. No por respeto a tu género, sino por terror a tu saldo bancario.
Eres la única mujer en América que puede destruir imperios ferroviarios enteros con una sola decisión de inversión. Sin embargo, eres también la única mujer en América que calienta su habitación con una sola vela para ahorrar en carbón. Esa contradicción debería ser imposible. Poder financiero ilimitado, unido a una tacañería patológica. Pero de alguna manera convertiste eso en el pilar de la mayor fortuna de la historia. Esa era la rutina diaria de Hetty Green, una mujer cuya simple presencia podía alterar los mercados y cuyas decisiones financieras se analizaban con más detenimiento que los discursos presidenciales. Acumulaba riquezas a un ritmo más rápido que los titanes más famosos de la Edad Dorada, mientras vivía como si la pobreza la hubiera elegido como su mascota personal. Así que, en este episodio de All Money Allure, nos sumergimos en la vida extraordinaria de la mujer que demostró que en América el genio financiero supera las convenciones sociales y que a veces la persona más influyente en una habitación es aquella que todos subestiman. Henrietta Howland Robinson llegó al mundo el 21 de noviembre de 1834 en New Bedford, Massachusetts. Nacida en una opulenta fortuna, acompañada de la austera disciplina cuáquera que forjaría el genio financiero más improbable de la Edad Dorada. Su padre, Edward Mott Robinson, se había casado estratégicamente con la dinastía Howland de la Casa de Ballenas, pero se topó con una hija cuando desesperadamente anhelaba un varón, negándose a ver a su esposa o a la recién nacida por pura decepción. Cuando el hermano menor de Hetty falleció en la infancia, dejando a Edward sin el heredero masculino que tanto deseaba, su madre, Abby, cayó en una depresión de la que nunca se recuperó, abandonando de facto a la pequeña Hetty de 2 años. La niña rechazada fue enviada a vivir con su abuelo Gideon Howland y su tía Sylvia Ann Howland, un abandono que resultaría ser el origen de la futura mujer más rica de América. La vista menguante de Gideon convirtió a la pequeña Hetty en su lectora personal. Pero en lugar de cuentos de hadas, la niña de 6 años le leía informes financieros diarios, listados de la bolsa y noticias del transporte marítimo. A los 8 años ya había abierto su primera cuenta bancaria con monedas de níquel ahorradas. A los 13 actuaba como contable de su padre, gestionando las cuentas de una de las empresas marítimas más exitosas de Nueva Inglaterra. Esta educación poco convencional contrastaba radicalmente con el bordado y las gracias sociales que se esperaban de las jóvenes adineradas. Mientras sus contemporáneas aprendían a hacer reverencias, Hetty dominaba el interés compuesto. Asistió a escuelas internado cuáqueras como la Friends Academy y la Anna Cat Lowe's Finishing School en Boston, pero dedicaba su tiempo libre a acompañar a su padre a casas de contabilidad, almacenes y corredores de bolsa en vez de ir a tés sociales. El imperio de la caza de ballenas Howland Robinson controlaba más barcos que cualquier otra empresa de New Bedford, y la joven Hetty absorbía cada detalle del comercio marítimo, desde las tarifas de seguros hasta las fluctuaciones estacionales en los precios del aceite de ballena. Los socios comerciales de su padre se sentían incómodos negociando con una adolescente que podía recitar de memoria las tarifas de flete y detectar errores de cálculo en contratos complejos más rápido que sus propios empleados. Cuando la Hetty de 20 años fue enviada a Nueva York con $1,200 para comprar un trousseau y atraer a un esposo adecuado, gastó solo $200 en ropa e invirtió el resto en bonos del gobierno. Incluso vendió el caro guardarropa que su padre le había comprado, usando el dinero para adquirir más bonos del tesoro, una decisión que horrorizó a su familia, pero alegró sus cuentas. Su crianza cuáquera me disciplinaba contra el boato y el derroche, explicó después, añadiendo que la riqueza acumulada a lo largo de generaciones no necesita exhibirse para asegurar el reconocimiento de nuestra posición. Los años 1860 trajeron la crisis definitoria de la juventud de Hetty cuando su querida tía Sylvia falleció en 1865, dejando una herencia de $2 millones, unos 41 millones de hoy en día. Hetty se indignó al descubrir que el testamento dividía la fortuna entre varias caridades e instituciones, con solo una parte para ella en fideicomiso.
una traición por parte de la mujer que la había criado. Impulsada por la rabia y la codicia, Hetty presentó lo que afirmaba ser un testamento anterior de 1862, que le dejaba toda la herencia directamente, incluyendo una cláusula que invalidaba cualquier testamento posterior. El albacea Thomas Mandel la acusó de inmediato de falsificación, lo que llevó al famoso caso Robinson contra Mandel de 1868, que mancharía su reputación para siempre. El juicio se convirtió en una sensación, con testimonios pioneros del matemático Benjamin Peirce, quien analizó las firmas de Sylvia mediante métodos estadísticos nunca antes usados en un tribunal. El análisis matemático de Peirce de 42 muestras de firmas reveló que la firma en cuestión tenía demasiados trazos descendentes superpuestos para ser auténtica. El documento era una falsificación. Hetty perdió de manera espectacular, y el escándalo la persiguió el resto de su vida, etiquetándola públicamente como una falsificadora dispuesta a estafar a las caridades para llenarse los bolsillos. La humillación de ser expuesta como criminal se convirtió en uno de los momentos definitorios que la endurecieron contra la sociedad y profundizaron su desconfianza hacia todos los que la rodeaban. Pero incluso mientras los tribunales condenaban su falsificación, Hetty ya tramaba su siguiente jugada, un matrimonio que le daría la cobertura social para operar libremente en el mundo masculino de las altas finanzas. Aunque una estafa mucho más osada que falsificar firmas la esperaba, ella forjaría una identidad completamente nueva como la financista más temida de Wall Street. En 1867, con 33 años, Hetty Robinson se casó con Edward Henry Green, un acaudalado empresario de Vermont dedicado al comercio internacional. Pero su matrimonio vino con condiciones que ninguna novia había impuesto antes. Exigió un acuerdo prenupcial que mantuviera sus finanzas por completo separadas. Un arreglo tan inusual que los abogados tuvieron que redactar un lenguaje enteramente nuevo para adaptarse a sus demandas. Edward Green, 14 años mayor que ella, con su propia fortuna de $1 millón procedente del comercio en Filipinas, aceptó esos términos. Tal vez, viendo en la feroz independencia de Hetty precisamente las cualidades que lo atraían, los recién casados se mudaron a Londres en parte para huir del escándalo de la falsificación de Hetty, donde nacieron ambos hijos. Edward Ned Howland Robinson Green en 1868 y Sylvia Ann Howland Green en 1871 en el centro financiero de Gran Bretaña. Hetty llevó a cabo una de las mayores operaciones contrarias de la historia, detectando oportunidades donde otros solo veían desastre, en el caos financiero de la América posterior a la Guerra Civil. Los bonos del gobierno de Estados Unidos se negociaban con fuertes descuentos a 50 o 60 centavos por dólar, porque los inversores temían que el tesoro los redimiera en greenbacks de papel depreciado en lugar de oro. Nadando a contracorriente del sentimiento general, Hetty predijo correctamente que Estados Unidos honraría sus deudas en oro para preservar su crédito internacional, invirtiendo millones en esos bonos maltrechos. Se dice que ganó hasta $200,000 en un solo día durante ese periodo, mostrando una capacidad casi sobrenatural para cronometrar los movimientos del mercado que dejó atónitos a los banqueros londinenses. Los financieros británicos, habituados a tratar con especuladores americanos en busca de ganancias rápidas, hallaban desconcertante su estrategia de acumulación paciente. Ella mantenía posiciones durante años, satisfecha con la apreciación constante en vez de apostar por vaivenes del mercado. Cuando el presidente Ulysses Grant validó su apuesta en 1869, firmando la Ley de Crédito Público que garantizaba la redención en oro, Hetty obtuvo un beneficio de $1,25 millones. Había descubierto la filosofía de su vida. Compro cuando las cosas están baratas y nadie las quiere. Las guardo hasta que suben y la gente se vuelve loca por tenerlas. En la década de 1870, los Green regresaron a Estados Unidos, donde Hetty empezó a forjarse una reputación como la jugadora de poder más improbable de Wall Street,
una mujer que operaba sola en un mundo de hombres. En lugar de montar sociedades o alquilar oficinas caras, trabajaba desde un escritorio que le proporcionaba gratis el Chemical National Bank. Encantado de complacer a alguien con sus depósitos masivos. Su estrategia de inversión era elegantemente sencilla: mantener reservas enormes de efectivo, esperar a los pánicos y entonces lanzarse a comprar activos en distress o prestar a tipos de interés rentables pero justos. Durante el pánico de 1873, mientras especuladores sobreendeudados quebraban, Getty utilizó su liquidez para adquirir acciones de ferrocarriles infravaloradas y embargar bienes raíces de primera. Su imperio inmobiliario creció hasta abarcar propiedades en Chicago, St. Louis y Nueva York. Con Getty viajando en persona para inspeccionar los bienes embargados, a menudo en coches diurnos para ahorrar en los Pullman, se convirtió en lo que un observador llamó particularmente hábil para prosperar en la ruina ajena. Comprando cuando la sangre corría por las calles y vendiendo cuando regresaba la euforia. Pero el matrimonio de Getty se desmoronaba bajo el peso de su éxito y los fracasos de Edward, sobre todo tras el pánico de 1884, que revelaría su incompatibilidad fundamental. Edward había especulado de forma desastrosa en acciones del ferrocarril de Louisville y Nashville, con un endeudamiento masivo en margen. Y cuando estalló el pánico, se enfrentó a la ruina con pérdidas de más de $500,000. El giro fue que había usado en secreto algunos valores de Getty como garantía, lo que llevó a los bancos a intentar congelar sus fondos para cubrir sus deudas colosales. La furia de Getty fue volcánica. Demandó para proteger sus activos, humillando públicamente a su marido en lugar de rescatarlo, lo que puso fin efectivo a su matrimonio. Aunque nunca se divorciaron formalmente, Edward se retiró a vivir de una pequeña asignación de su esposa, roto en salud y espíritu, mientras Getty continuaba construyendo su imperio con un enfoque inquebrantable. Para 1890, se la conocía como la reina de Wall Street, ganándose el respeto de los mismos hombres que se burlaban de su aspecto y excentricidades. Pero su mayor prueba llegaría durante el pánico de 1907, cuando incluso J. P. Morgan necesitaría su ayuda para salvar al sistema financiero americano del colapso total. La mujer que controlaba millones de dólares en activos llevaba el mismo vestido negro raído durante años, remendado y cosido hasta que prácticamente se deshacía, creando el contraste más chocante en la América de la Edad Dorada. Mientras los Vanderbilt erigían palacios de mármol y las herederas se cubrían de diamantes, Getty Green vivía en pensiones de $20 al mes, caldeadas solo por una estufa pequeña para ahorrar en carbón. Llevaba su almuerzo en una caja de metal, con avena o galletas integrales, y comía en su escritorio prestado para no gastar en restaurantes, algo que provocaba risitas disimuladas entre los empleados de Wall Street. Su rutina en la oficina era siempre la misma. Llegaba temprano al Chemical National Bank, extendía sus papeles y pasaba horas analizando inversiones mientras los demás clientes hacían sus transacciones a su alrededor. Guardaba su fortuna en valores negociables cosidos en bolsillos especiales de sus enaguas, paseando por las calles de Nueva York con millones literalmente pegados a su cuerpo. Los periódicos la bautizaron como la bruja de Wall Street, un apodo que se le pegó como la brea, acentuado por su aspecto severo y el luto perpetuo que adoptó tras la muerte de Edward en 1902. Pero la historia más impactante giraba en torno a la pierna de su hijo Ned. Un relato que empañó su reputación más que cualquier maniobra financiera o dureza en los negocios. Cuando el adolescente Ned se lesionó la pierna en un accidente de trineo, Getty supuestamente lo vistió con harapos y lo llevó a clínicas benéficas, fingiendo pobreza para eludir los gastos médicos. La herida empeoró con el tiempo. Se declaró gangrena y al final hubo que amputarla. Todo ello aparentemente porque la mujer más rica de América se negaba a pagar un tratamiento adecuado. La realidad era más complicada.
Hetty había consultado varias opiniones médicas y probado distintos remedios, pero la medicina del siglo XIX ofrecía pocas opciones para infecciones óseas graves. Relatos de la época indican que gastó sumas considerables en especialistas de Nueva York e incluso pensó en llevar a Ned a Europa para terapias experimentales antes de que la amputación resultara inevitable. Sin embargo, la imagen de una madre demasiado tacaña para salvar la pierna de su hijo resultó irresistible para los periódicos, ansiosos por retratarla como un monstruo con faldas. La salud de Hetty también resentía su frugalidad extrema. Soportó una hernia sin tratar durante 20 años, sujetándola con un palo en lugar de pagar una operación. Cuando un médico la examinó por fin en 1915 y le recomendó una intervención inmediata que costaba $150, ella salió hecha una furia gritando: «Quote 4». Su paranoia iba más allá del dinero y llegaba a la seguridad personal. Obtuvo un permiso de armas en 1902, explicando a las autoridades que lo necesitaba para protegerse, sobre todo de los abogados. Afirmaba recibir amenazas de muerte y planes de secuestro constantes, por lo que se mudaba sin parar entre alquileres baratos para no crear patrones que posibles atacantes pudieran aprovechar. Sus operaciones financieras durante el pánico de 1907 revelaron su verdadero poder, cuando el sistema económico pendía de un hilo. Con bancos quebrando y hasta el consorcio de JP Morgan quedándose sin fondos, Hetty Green tenía el capital líquido para estabilizarlo todo. Prestó dinero sin problemas a tipos razonables, presumiendo después de que era la única persona en Nueva York con efectivo durante la crisis, actuando en la práctica como una reserva federal en solitario. En 1909, en una rara entrevista, declaró: «Sus enemistades con financieros hombres se volvieron legendarias, especialmente su guerra continua con el magnate ferroviario Collis P. Huntington por intereses en ferrocarriles de Texas». Cuando Huntington amenazó a su hijo Ned por disputas ferroviarias, Hetty señaló una pistola sobre su escritorio y dijo, quote, 6. El enfrentamiento en el Chemical Bank se convirtió en leyenda de Wall Street, consolidando su fama como alguien que usaría cualquier arma, financiera o no, para defender sus intereses. Sin embargo, bajo esa apariencia de bruja latía una mente brillante, que aplicaba estrategias de inversión décadas por delante de su época. Estrategias que la convirtieron en la mujer más rica del mundo mientras vivía como una pobre. Hetty Green murió el 3 de julio de 1916 a los 81 años, presuntamente tras un derrame provocado por una discusión con una sirvienta sobre el precio de la leche desnatada. Un final adecuadamente tacaño para una vida extraordinaria. Su herencia, valorada entre 100 y 200 millones de dólares, la dejó como la mujer más rica del mundo, habiendo transformado una herencia inicial de 7 millones en una fortuna que rivalizaba con la de los Rockefeller. El testamento lo repartía todo a partes iguales entre sus dos hijos, Ned y Sylvia, liberando por fin la riqueza que había custodiado con más celo que un dragón a su oro. Sus últimos años la habían visto volverse aún más excéntrica, cojeando hasta su oficina con muletas por sus dolencias sin tratar, escudriñando aún los estados financieros a la luz de una bombilla tenue para ahorrar en electricidad. Uno de sus últimos grandes movimientos financieros implicó trasladar gran parte de su fortuna a bonos municipales y otros valores exentos de impuestos, demostrando que incluso cerca de la muerte, pensaba como un contable astuto decidido a reducir al mínimo los gravámenes sobre la herencia. Los periódicos informaron que su herencia abonó 1,1 millones de dólares en impuestos, una de las mayores declaraciones individuales de la época. Una ironía final para alguien que había pasado décadas eludiendo a los recaudadores fiscales. Ned Green, liberado del férreo control de su madre, se lanzó de inmediato a una orgía de gastos que habría hecho revolverse a Hetty en su tumba. Se casó con Mabel Harlow, su amante de toda la vida y antigua prostituta, a quien Hetty detestaba, y se mudó a Texas para vivir como el playboy que su madre nunca le permitió ser.
El coronel Manco erigió mansiones lujosas, coleccionó diamantes y pornografía con idéntico entusiasmo, encargó el yate más grande del mundo, solo para descubrir que padecía un mareo crónico, e instaló una de las primeras emisoras de radio privadas de Estados Unidos. Su finca Round Hill en Massachusetts se convirtió en legendaria por sus excesos, con la emisora privada más potente de la era y fiestas que atraían a coristas, políticos y a cualquier atentado por champán ilimitado y cero preguntas. Organizaba fiestas legendarias por su derroche, rodeándose de chicas de revista y jóvenes protegidos, deleitándose al gastar lo que su madre había acumulado con tan feroz determinación. Cuando Ned murió en 1936, había dilapidado millones, pero de algún modo aún dejaba 44 millones de dólares, demostrando la inmensa escala de la fortuna amasada por Hetty. Su hermana Sylvia, que heredó tanto su parte como lo que quedaba de la de Ned, vivió de forma discreta y soltera, como si quisiera ser lo opuesto a Hetty en todo. Al morir Sylvia en 1951, sorprendió a todos legando su fortuna entera, 200 millones de dólares, a 64 entidades benéficas, hospitales, bibliotecas e instituciones educativas. Era como si la riqueza que Hetty había agarrado con tanta fuerza hallara por fin el propósito social que siempre se le negó. Una generación demasiado tarde para que Hetty recibiera crédito alguno. Las riquezas de la bruja de Wall Street por fin realizaban obras benéficas, financiando investigación médica y educación, en lugar de acumular intereses en sótanos polvorientos. Los historiadores financieros modernos reconocen a Hetty como la primera inversora en valor de Estados Unidos, aplicando principios que Benjamin Graham codificaría y Warren Buffett popularizaría décadas después. Su enfoque contrarian, comprando cuando los demás entraban en pánico, manteniendo liquidez y evitando el apalancamiento, resultó mucho más efectivo que las estrategias especulativas locas de sus contemporáneos varones. Había medido sus fuerzas con Morgan, Huntington y Rockefeller, acumulando una riqueza que rivalizaba con la de ellos, mientras gastaba en un año menos de lo que ellos derrochaban en una sola fiesta. Sin embargo, al no fundar universidades, dotar bibliotecas ni crear fundaciones, su nombre se desvaneció mientras los de ellos adornaban instituciones por todo Estados Unidos. La ironía final se completaba. La mujer que no confiaba en nadie con su dinero no tuvo más remedio que confiar en sus hijos, que lo dilapidaron de formas que ella jamás habría imaginado. Biógrafos recientes han intentado rehabilitar su imagen, argumentando que un financiero varón con métodos idénticos sería celebrado en vez de vilipendiado por los mismos comportamientos. Señalan que su trato con la lesión de su hijo, aunque duro, no era inusual dado a la limitada medicina de la época, y que su tacañería brotaba de principios cuáqueros más que de mera codicia. Pero quizá el verdadero legado de Hetty Green no radique en la fortuna que acumuló, sino en demostrar que una mujer podía dominar Wall Street usando solo su ingenio, su voluntad y un absoluto rechazo a gastar en nada que no generara más dinero. Un logro tan extraordinario que la sociedad solo podía explicarlo tildándola de bruja. Detrás de cada gran fortuna hay un escándalo, pero la historia de Arabella Huntington contiene suficientes relaciones controvertidas para alimentar una temporada entera de drama televisivo de época. Esta era una mujer que entendía que en la América de la Edad Dorada, la paciencia estratégica podía convertir cualquier desventaja en una victoria absoluta sobre quienes intentaban excluirte. Su habilidad para manejar complejos arreglos románticos mientras construía una riqueza independiente muestra un nivel de pensamiento a largo plazo que avergüenza a los estrategas empresariales modernos. Demostró que estar en la lista negra permanente de los círculos más exclusivos de la sociedad no importaba si tenías la visión para crear tus propias instituciones que educaran e inspiraran a generaciones futuras. Su transformación de paria social a icono cultural es uno de los ejemplos más espectaculares de la historia de convertir el prejuicio en motivación para la grandeza. En el episodio de hoy de Old Money Allure,
Investigamos cómo Arabella Huntington usó el escándalo como combustible para edificar un legado que hizo irrelevantes a sus enemigos y eterno a su nombre. Conoce a Arabella Duval Yarrington. Una mujer tan decidida a escapar de la pobreza que mintió sobre todo, desde su fecha de nacimiento hasta su lugar de origen, mientras ejecutaba una de las estrategias de relaciones a largo plazo más exitosas de la historia. Nacida alrededor de 1850 en Richmond, Virginia, Arabella se crió en unas circunstancias desesperadas que empujan a la gente a rendirse por completo o a volverse implacables en su búsqueda de algo mejor. Su padre murió cuando ella tenía 9 años, dejando a su madre, Catherine, al frente de una pensión en el barrio más duro de Richmond. Un distrito repleto de hoteles, burdeles, garitos de juego y casas de subastas de esclavos, donde la respetabilidad era un lujo que la familia Yarrington no podía permitirse. Pero ese entorno tan áspero acabaría siendo el mayor activo de Arabella, porque fue allí donde se topó con su destino en la figura de Collis P. Huntington, un magnate del ferrocarril. 32 años mayor que ella, Arabella no era nada sino una pensadora estratégica y a los 19 ya había urdido un plan tan osado que habría dejado impresionados a los cazafortunas más calculadores de su época. En 1869 entró en lo que parecía un matrimonio con John Archer Worsham, un dueño de un salón de juegos que le brindaba la cobertura perfecta para lo que realmente tramaba. En realidad, ese matrimonio era una elaborada farsa pensada para otorgarle respetabilidad a Arabella mientras mantenía su relación con Collis Huntington, ya que Worsham estaba casado legalmente con otra mujer llamada Annette en Richmond. Ese arreglo le permitió a Arabella instalarse en la sociedad neoyorquina como la respetable señora Worsham, al tiempo que llevaba a cabo lo que era básicamente una audición de 14 años para el papel de esposa de Collis Huntington. En 1870, Arabella dio a luz a un hijo llamado Archer Milton Worsham, cuya paternidad se convertiría en uno de los secretos mejor guardados de la Edad Dorada. La mayoría de los historiadores creen ahora que Collis Huntington era el padre biológico, lo que hacía de ese niño tanto un hijo del amor como un futuro heredero de una de las mayores fortunas de América. Por conveniente que parezca, John Worsham murió poco después del nacimiento de Archer, aunque en realidad solo regresó a Richmond con su esposa legal, dejando a Arabella libre para proclamarse viuda y seguir con su relación con Huntington. Arabella pasó los siguientes 14 años viviendo como la amante de Collis Huntington, mientras él seguía casado con su primera esposa, Elizabeth, mostrando un nivel de paciencia y pensamiento estratégico que habría impresionado a generales militares. En ese periodo, no se limitó a esperar sentada. Estaba construyendo activamente su propia fortuna mediante inversiones astutas en bienes raíces que la ponían en competencia directa con titanes como William H. Vanderbilt y John D. Rockefeller. En 1877 compró una propiedad en Nueva York que luego vendió al propio John D. Rockefeller, demostrando que podía jugar al juego de los varones ladrones tan bien como los hombres que lo habían inventado. También empezó a cultivar su pasión por la colección de arte, llenando su casa en la calle West 54 con paisajes franceses progresistas y muebles del movimiento estético que le granjearon una reputación de mujer de gusto sofisticado. Pero la inversión más valiosa de Arabella fue en su relación con Collis Huntington, y estaba a punto de descubrir que 14 años de amante perfecta le reportarían dividendos más allá de sus sueños más locos. Durante 14 años, Arabella vivió como la amante de Collis Huntington en lo que era esencialmente la entrevista de trabajo más larga y costosa del mundo para convertirse en la esposa de un magnate del ferrocarril. El arreglo era un secreto a voces en la sociedad neoyorquina. Sin embargo, Arabella se veía sistemáticamente excluida de los círculos elitistas dominados por familias como los Astor y los Vanderbilt, que consideraban su pasado escandaloso absolutamente imperdonable. El guardián de la sociedad, Ward McAllister,
recibió un soborno de $9.000 de Collis para hacer presentaciones en favor de Arabella. Pero cuando Collis se negó a pagar la cantidad completa, McAllister filtró chismes dañinos que aseguraron su exilio permanente de los salones de baile más grandiosos de Nueva York. A pesar de ese ostracismo social, Arabella aprovechó su tiempo de forma productiva, mostrando un notable olfato para los negocios, mientras Collis la colmaba de regalos extravagantes, como un collar de 119 diamantes azules de Tiffany's. Cuando Elizabeth Huntington murió por fin en 1884, Collis no perdió tiempo en legalizar su relación, casándose con Arabella en su casa de San Francisco con la ceremonia oficiada por el famoso reverendo Henry Ward Beecher. Beecher cobró 4 billetes de $1.000 por su servicio, que era o extremadamente generoso, o la tarifa habitual para legitimar 14 años de adulterio en la América de la Edad Dorada. Collis adoptó formalmente a Archer, de 14 años, en el momento del matrimonio, un gesto que se interpretó ampliamente como su admisión tácita de la paternidad y su deseo de asegurar los derechos de herencia del chico. Ni siquiera el matrimonio pudo borrar el estigma del pasado de Arabella. Y a pesar de su inmensa riqueza y su dirección en la Quinta Avenida, la pareja permaneció excluida para siempre de los círculos íntimos de la alta sociedad neoyorquina. Pero Arabella estaba construyendo algo mucho más valioso que la aceptación social. Se posicionaba estratégicamente para heredar una de las mayores fortunas de Estados Unidos, al tiempo que forjaba la pericia que la convertiría en una de las coleccionistas de arte más influyentes de su generación. Durante su matrimonio con Collis, derrochaba sin medida, como cuando gastó $300.000 en perlas en 1906, una cantidad superior a la que cualquier otra persona en el mundo occidental había invertido jamás en joyas de una sola vez. Sus gastos personales eran igual de desmesurados. En 1912 desembolsó más de $4.000 en lencería de una única tienda de París, pues al parecer hasta la ropa interior debía encajar con su estilo de vida extraordinario. Cuando el editor de chismes, William D. Alton, intentó publicar detalles de su pasado en 1905, Arabella le pagó $15.000 para que guardara silencio, y luego huyó a Europa justo minutos antes de que se le notificara una citación, cuando demandaron al hombre por mentira al morir Collis P. Huntington el 13 de agosto de 1900 en su campamento de Adirondack. La inversión de 14 años como amante perfecta y los 20 años como esposa ideal de Arabella por fin daban frutos de forma espectacular. Heredó más de $50 millones, equivalentes a unos 1.900 millones de dólares actuales, lo que no solo la convertía en una de las mujeres más ricas de América, sino en una billonaria auténtica según los estándares modernos. Esa herencia suponía 2/3 de la inmensa fortuna ferroviaria e industrial de Huntington, mientras que el tercio restante iba a parar a su sobrino, Henry Huntington, abriendo el siguiente capítulo en la vida extraordinaria de Arabella. Sin embargo, Arabella no se conformaba con disfrutar de su recién adquirida riqueza en una viudez discreta. Estaba a punto de escandalizar incluso a la sociedad endurecida por los chismes de la Edad Dorada, al casarse con el hombre que más drama familiar podía provocar. El romance más escandaloso de la vida de Arabella comenzó cuando puso sus ojos en el único hombre capaz de ayudarla a consolidar toda la fortuna a Huntington, el sobrino de su difunto esposo. Con su herencia, que la hacía valer unos 1.900 millones de dólares en moneda actual, Arabella había alcanzado un nivel de riqueza que podía comprar cualquier cosa, salvo lo único que siempre le habían negado: la aceptación social plena. Pero en lugar de pasar sus años dorados en una placidez silenciosa, la millonaria de más de 60 estaba a punto de embarcarse en la relación más controvertida de su ya escandalosa existencia. Henry E. Huntington, sobrino de Collis y heredero de sus negocios, que había recibido el tercio restante de la fortuna familiar, llevaba años admirando a Arabella y vio su viudez como la oportunidad perfecta para actuar. Tras la muerte de Collis, Henry se separó de su esposa y se mudó al Metropolitan Club, a solo 3 manzanas de la mansión de Arabella en la Quinta Avenida,
colocándose en posición para lo que se convertiría en uno de los coqueteos más calculados de la historia de la Edad Dorada. La forma en que Henry cortejó a Arabella era inusual para la época. La persiguió mediante compras de arte que mostraban tanto su opulencia como su comprensión de sus gustos refinados. Su primera adquisición importante fue una declaración de intenciones en esta estrategia. Gastó $577,000 en unas cortinas francesas llamadas La Noble Pastoral, a instancias de Arabella, aún antes de casarse. Esa suma superaba el coste total de la construcción de su futura mansión en San Marino, demostrando que el amor, o al menos el afán por unir dos fortunas colosales, empuja a la gente a hacer cosas financieramente irracionales. Tras un cortejo de 7 años repleto de innumerables compras de arte y gestos románticos estratégicos, Arabella aceptó por fin la propuesta de Henry en 1913. El 16 de julio de 1913, la Arabella de 63 años se casó con el Henry de 63 años en la Iglesia Americana de París, dando lugar a una de las uniones más escandalosas de la alta sociedad estadounidense. El matrimonio conmocionó a sus círculos sociales porque unía bajo un mismo techo el resto de la fortuna Huntington y representaba la transacción interna definitiva entre dos personas que sabían perfectamente lo que se llevaban. Más importante aún, para una sociedad ávida de cotilleos, significaba que Arabella se había casado con el sobrino de su difunto esposo, generando un drama familiar que habría hecho llorar de alegría a los editores de tabloides modernos. Su acuerdo prenupcial, firmado solo 4 días antes de la boda, salvaguardaba los intereses de ambos mientras les permitía fusionar sus actividades de colección y crear lo que se convertiría en una de las mayores colecciones de arte de Estados Unidos. El matrimonio fue tanto una fusión empresarial como un auténtico flechazo, como lo atestigua la declaración de Henry en sus 60. Acabo de empezar a vivir y la vida me parece tan dulce. Juntos, reunieron una de las mejores colecciones de arte británico del siglo XVIII fuera del Reino Unido, con joyas como El Chico Azul de Gainsborough y Pinky de Lawrence. La pareja invirtió $21 millones entre 1908 y 1917 en arte, incluyendo obras de Rembrandt, Velázquez y otros maestros antiguos que formarían la base de su legado cultural. Pero más allá de su pasión por el arte, el matrimonio representaba algo aún más profundo: el triunfo final de Arabella sobre los prejuicios sociales que la habían marginado durante décadas. Al casarse con Henry, no solo unió dos grandes fortunas, sino que se posicionó para crear algo que haría irrelevantes a todas las familias de la alta sociedad neoyorquina que alguna vez la habían despreciado, borrándolas de la historia. Lo que Arabella logró gracias a su matrimonio con Henry demostraría que la mujer que una vez fue excluida de todos los salones importantes de Nueva York estaba a punto de edificar algo más perdurable que la suma de todas sus reputaciones. El enlace entre Arabella y Henry Huntington se convirtió en el pilar para forjar un legado cultural que inmortalizaría sus nombres mucho después de que aquellas familias que los habían menospreciado cayeran en el olvido. Arabella pasó sus últimos años alternando entre Nueva York, París y California. Aunque prefería la refinada elegancia cultural de París y Nueva York frente a la finca que Henry estaba desarrollando en la costa oeste, limitaba sus estancias en el rancho de San Marino a solo 2 meses al año, lo que obligaba al devoto Henry a seguirla por todo el país y el Atlántico para sostener su relación. En este período, su afición por coleccionar arte alcanzó cotas extraordinarias, como la compra de $2,5 millones de la colección Rodolphe K a través del marchante Joseph Dubin, una de las adquisiciones artísticas privadas más grandes en la historia de Estados Unidos. Más allá del arte, Arabella se reveló como una filántropa visionaria que respaldaba causas alineadas con sus valores y experiencias personales como mujer que había ascendido desde la pobreza. Apoyó el movimiento sufragista femenino con donaciones financieras en lugar de participar en marchas, consciente de que su dinero resultaría más efectivo que su presencia en las protestas. Contribuyó con generosidad a instituciones como la Harvard Medical School, el Hampton Institute, la American Geographical Society y la Hispanic Society of America,
fundada por su hijo Archer. Sus hábitos de gasto siguieron siendo espectacularmente extravagantes hasta el final, con $3.112 en cuidados de la piel en 1921 y $6.349 en modificaciones de vestuario en 1923. Cantidades que equivalen a $57.000 y $116.000 respectivamente en la moneda actual, lo que demuestra que incluso en sus 70, Arabella sabía que preservar su apariencia era clave para mantener su influencia. La visión de Henry para sus colecciones siempre fue de carácter público, y aún antes de la muerte de Arabella, ya había empezado a planificar la transformación de su finca en San Marino en una institución abierta que educara e inspirara a las generaciones venideras. Cuando Arabella falleció el 16 de septiembre de 1924 en Nueva York, con una edad entre 72 y 74 años, dejó tras de sí mucho más que una inmensa fortuna y una colección de arte impresionante. Había demostrado que una mujer nacida en la pobreza en una pensión de Richmond podía no solo amasar una riqueza extraordinaria, sino también fundar instituciones que educaran e inspiraran a la gente durante generaciones. Henry murió 3 años después, en 1927, y ambos descansan en un templo circular de mármol blanco llamado el Templo de las 4 Estaciones. Diseñado por John Russell Pope como precursor del Jefferson Memorial, la Biblioteca Huntington, sus colecciones de arte y los jardines botánicos perduran hoy como el legado más perdurable de Arabella, albergando casi 9 millones de manuscritos y libros, colecciones de arte de clase mundial y 120 acres de jardines botánicos. La institución recibe más de 750.000 visitantes al año y apoya a más de 1.700 investigadores, lo que prueba que la visión de Arabella trascendió con creces su propia vida. Su transformación de hija de una dueña de pensión sureña a una de las filántropas culturales más influyentes de Estados Unidos encarna la historia de éxito definitiva de la Edad Dorada y la victoria final sobre todas las familias de la sociedad que osaron excluirla. A través de sus relaciones estratégicas, inversiones astutas y visión cultural, Arabella Huntington forjó un legado que sigue educando e inspirando más de un siglo después de su muerte, demostrando que la mejor venganza contra el prejuicio social es construir algo tan magnífico que la historia te recuerde, mientras olvida por completo a tus enemigos.